Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo muy especial a todos los verdaderos discípulos del Señor. Hoy miércoles 2 de marzo, la palabra la tenemos abierta en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 17. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Humildad y pureza del pueblo. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismo por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobraban impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados, adúlteros, ni como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, soy un pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. También le llevaban niñitos a Jesús para que los tocara, pero cuando los discípulos vieron, comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús los llamó y dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Otra parábola, otro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para orientar a sus discípulos, y especialmente en lo que tiene que ver de considerarse justo a sí mismo. Creo que este es una parte indispensable para este siglo XXI, donde muchas personas incluso dicen: ¿yo de qué me arrepiento? ¿Yo de qué tengo que pedir perdón? Y se consideran a sí mismos como buenos, mas no identifican que el que justifica la vida es Dios, y el único que limpia el corazón y el alma es Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, aquí en esta ilustración nos está mostrando que 2 hombres entran al templo. Puede ser usted y yo, o una mujer y un hombre. Y aquí hay una diferencia de buscar el rostro del Señor, porque hay uno que podríamos llamarlo el fariseo, o la persona orgullosa, religiosa, segura de sí misma, y otro que sabe que alrededor de él lo están acusando por sus malas acciones y que en realidad sabe que está teniendo una vida difícil. Esta diferencia la quiere colocar Jesús para el planteamiento de lo que nos está diciendo. Porque el religioso, el fariseo, comienza a darse mucho reconocimiento a sí mismo por los esfuerzos que hace en dar diezmos, en ayunar, en estar ahí en el templo, y comienza a verse entonces como mejor que otros. Su comparación es con algunas personas de un nivel inferior, como los ladrones, como malvados, como adúlteros, como este hombre que cobraba impuestos a favor de Roma y era despreciado por Israel, y da su seguridad en lo que hace. Pero el cobrador de impuestos, este hombre publicano, él sabe que no es digno. Incluso se coloca a una distancia de la presencia de Dios. No quiere levantar sus ojos, sino estar ahí golpeándose el pecho y decir: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús nos está mostrando que hay una forma muy específica de acercarnos a la santidad, a la gloria, a la grandeza de nuestro Dios. Somos nosotros los que nos falta luz.
somos nosotros los que vivimos en errores, en una u otra forma. Por lo tanto, el mismo lugar que es el templo debería colocarse en una actitud de respeto, de honra, no de orgullo, de soberbia. Porque al humilde, al que se humilla, como en este caso es a este cobrador de impuestos, el que reconoce sus faltas, quiere decir que necesita a ese Dios que le perdone sus faltas y que le limpie de sus malas acciones. Y entonces tiene una esperanza de que desde el cielo le limpien y le laven su vida o le arreglen su vida, y está humillado ahí delante del Señor. Ahora, Jesús es el que determina el juicio y determina que este fariseo religioso que vive de sus propios esfuerzos, él hace gala de los diezmos. Hay que dar diezmos, hay que ayunar, sí, pero eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la contemplación y la dependencia de Dios. Tenemos que dar diezmos y vivir en tiempos de ayuno para que el Señor comience a liberar, no jactarnos, no liberarnos continuamente de toda situación equivocada. Al final, el que sale del templo, de la casa de Dios, uno es justificado y el otro no. Y todo tiene que ver por la vivencia, la relación con Dios. Así que si usted es una persona que se cree que nada debe de arrepentirse y de que hay gente que es chusma y que no tiene valor ni sentido, estás equivocado, sino que todos delante de Dios estamos iguales y todos necesitamos un toque, una gracia especial de parte de Dios para llevarnos a una vida de santidad, una vida justa y una vida buena. Otro punto que nos está mostrando acá es el valor que se tiene de los niños en la comunión con Dios. Y aquí también nos está mostrando que los discípulos tenían una distorsión especialmente sacada de Israel, que los niños no tienen que estar cerca de Dios ni cerca de las situaciones de espirituales, y ellos no. Y por eso Jesús comienza a hablarles: dejen los niños que vengan a mí, dejen estos niñitos que se acercan, porque de tales es el reino, porque ellos tienen una pureza, porque ellos tienen una situación de humildad, de dependencia, así como dependen del Padre terrenal y la Madre terrenal, están queriendo depender del Padre de los cielos, que les provee, que les ayude, les oriente. No significa que Dios no esté hablando de la justificación, está hablando de la justificación por la fe en las acciones de Jesucristo, pero está mostrándonos a nosotros que así debemos de ser, personas sencillas y personas dependientes como los niños para entrar al reino de los cielos. Una pregunta que quisiera: ¿qué concepto tendría Dios de mí al ver mi oración y el trato que les doy a los demás? Cada uno vamos a evaluarnos. Si usted llega a buscar a Dios con una actitud de quebrantamiento, de humildad y de saber de que es sola gracia y misericordia de Dios y no es que usted está superior a los demás, está bien recibida su oración. Pregunta: ¿qué es lo que debo aceptar con la pureza de un niño? Yo debo de aceptar que en realidad la vida vale por depender enteramente de nuestro Padre Celestial, que la vida vale cuando en realidad estamos creyendo de que Él nos cuida, nos protege, y buscarlo así con esa sencillez. Tengo aquí este ensayo para meditar que dice: regresar a la profundidad. Al igual que para cuidar un jardín hay que labrar la tierra y quitar las hierbas, el alma y el espíritu requieren que nos concentremos en nuestro interior. Si ignoramos esto, nuestro ser se empobrecerá. La espiritualidad no es algo que se adquiera fácilmente, por el contrario, exige mantener una relación constante y maduro con Dios. Si no lo hacemos, nos empiezan a inundar aguas turbias que nos conducen a una fe superficial. Una espiritualidad sin profundidad se encuentra al borde de la destrucción. A lo largo de la historia se han visto iglesias combativas y enfocadas a los objetivos. Ellas carecen de toda capacidad de contemplación y reposo. Buscan a Dios, se esfuerzan, ayunan, oran, dependen de Dios. El mundo, por su parte, lleva mucho tiempo decepcionado de las extravagancias y superficialidades de los fieles. Es hora de arrepentirnos y buscar las aguas profundas
que hay en el río de la espiritualidad, en lugar de seguir parados en la orilla. Jóvenes, niños, adultos, tenemos que buscar con toda profundidad la presencia de Dios, más en este tiempo de tantas ideologías y tantas cosas que están alrededor nuestro. Por eso oremos y digamos: Señor, examino mi ser con temor y temblor delante de tu presencia y tu palabra. Aviva el fuego de mi corazón. Me arrepiento delante de ti por mi soberbia. Te pido que concedas tu misericordia nuevamente sobre mi vida. Confiaré solo en ti y sin dudar. Toca mi vida con tus manos de amor. Gracias, Dios. Amén. Bendiciones, felicidades. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.